Bueno, bienvenidos todo el mundo a Project People Podcast. Si te interesa todo lo de bienestar y terapias alternativas, te va a encantar este podcast. Porque tenemos María Bordetas, que es una facilitadora. ¿Es así, María? Casi. De breathwork. No hemos entrenado, pero casi lo ha dicho bien. Facilitadora. Facilitadora de breathwork. De breathwork. Igual, primero, muchas gracias por aceptar la invitación, María. No lo tenías muy claro al principio, no, ¿verdad? Me siento un poco rara. Pero María es una persona con muchísima experiencia en salud y en salud alternativa también. Y si te parece bien, empezamos y nos explicas qué es el breathwork. Vale, a ver, el breathwork, ¿cómo empezar? Es una forma, no es una terapia, porque no llega a ser una terapia, es una manera de hacer que tu cuerpo, mediante la respiración, alcance unos estados que son alterados de conciencia. Entonces, eso es lo primero que se suele decir del breathwork. Pero con la respiración podemos llegar también a encontrar un estado de bienestar físico, emocional, psicológico. Entonces, es como una manera de aunar un montón de terapias, digamos. ¿Es nuevo? Buah, que va, es más viejo que la etana. Mira, esto ya lo hacían en el Tíbet los monjes tibetanos para generar calor. Cuando se ponían en la nieve con sus túnicas rojas, se ponían tumbados, sentados en posición de meditación y hacían un tipo de respiración muy especial. Entonces respiraban muy intensamente y con eso generaban mucho calor. Entonces ese calor les mantenía durante horas activos y sin congelarse, y llegaban a derretir la nieve. Wow. Y luego en otras culturas, claro, no solo en el Tíbet, pues por ejemplo los lamas, los lamas tibetanos, se lo he comentado, en China también lo utilizaban, que es la energía aquí, utilizaban esa energía para también generar calor, para entrar en estados meditativos. Los chamanes de las tribus estas indígenas utilizaban esta respiración controlada y rápida para también encontrar estados meditativos. No sé si te suenan esos rituales que hacían con música de tambores, sí. Pues con esa música y esa respiración entraban en esos estados meditativos. En fin, que es muy viejo. Pero lo que pasa es que se ha redescubierto. En el siglo XX hubo un psiquiatra, un tal Stanislav Grof, que cuando prohibieron las drogas tipo LSD y todo ese tipo de cosas, él quería seguir investigando, porque las drogas no, pues las prohibieron. En aquel momento dijeron que esto es ilegal, no se puede usar. Entonces él, que las utilizaba mucho, dijo, pues ¿y ahora qué hacemos? Y se dio cuenta que antiguamente se utilizaban estas técnicas y las empezó a utilizar. Y entonces descubrió la respiración holotrópica. ¿Y eso qué es? Pues es muy parecido a lo que hago yo, bueno, lo que hace la respiración breathwork, pero es muchísimo más intensa, mucho más intensa y durante mucho más rato. Y con música también muy evocativa, mucho tambor, mucha percusión. Y durante ese rato que estás ahí tienes a una persona que te acompaña todo el rato, porque claro, es mucho rato respirando así. Y luego tienes, después de la sesión, tienes que entrar en un estado meditativo en el que te obligan a pintar mandalas. Bueno, te obligan. Tienes que pintar mandalas o simplemente quedarte en estado meditativo y empiezas a asimilar todo lo que has vivido y es muy fuerte. Esa hay que hacerla con mucho cuidado, no puede hacerla todo el mundo. Y esta que hago yo es muchísimo más sencilla, es más fácil, es menos rato respirando activamente. Y consigues no solo los estados estos que te he dicho de alterados de conciencia, consigues que tu cuerpo entre en un nivel en el que los niveles del cortisol disminuyen. Y al disminuir, todo tu sistema vegetativo, sistema autónomo empieza a regularse. Pero claro, con la práctica regular. Con una sesión ya lo notas. Sí, luego cuento mi experiencia un poco más tarde, si te parece, porque a mí me ha sorprendido mucho. Pero quiero saber cómo descubriste breathwork, porque tú eres enfermera, ¿verdad, María? Trabajas en salud, llevas muchísimos años de experiencia. ¿Cuál es tu experiencia con las terapias alternativas? Pues es que esto viene de muy atrás. A ver, empieza... Ya bueno, cuando terminé enfermería, el primer curso raro que hice era de medicina natural. Que nos fuimos a un balneario y allí ya me di cuenta de que me gustaba todo lo que tenía que ver con la terapia natural, con hierbas, con hidroterapia. Ahí ya empezó. Pero luego ya
bueno, yo empecé a trabajar de enfermera normal, yo trabajaba pues como todas las enfermeras, utilizando las medicinas que se te suelen usar y lo que me habían enseñado. Pero a raíz de tener a mi primer hijo, a Pablo, y que estaba siempre malito el pobre, y le daba lo que se suele dar, los antibióticos, los corticoides, los inhaladores, todo lo que se podía dar y más, y no mejoraba, una amiga me recomendó ir a un homeópata. Y al ver que la homeopatía le funcionaba, dije, pues esto me interesa. Entonces ya empecé a interesarme por todo lo que tenía que ver con terapias naturales. Y ahí fue cuando empecé, pues cuando, a ver, Pablo tiene 30, pues hace 30 años, casi que lo conozco, las terapias. Y ya a raíz de aquello fui descubriendo un mundo maravilloso de terapias. Bueno, ha hecho algunas raras. También es verdad que algunas que no tenían ninguna ¿por ejemplo? Evidencia. Bueno, una vez hice una sanación cuántica. Di que no era cara, pero madre mía, si te lo cuento es para flipar. Pero bueno, como ya estaba pagado, digo, la termino. Pero he hecho muchas, pues he hecho un máster en suplementación y en alimentación, que está muy interesante. Sí que la verdad me lo daban médicos ya, pues había cardiólogos, neurólogos, endocrinos, pediatras, y ese aprendí mucho. Y ahí aprendí que no solo las medicinas curan, o la homeopatía, que es como una especie de apaño para arreglarte algo, sino que tienes que intentar estar sano para poder estar bien, y con eso pues la alimentación, el sueño, todas esas cosas son muy importantes. Ahí eso me quedó muy claro. Tienes como una visión muy global, muy holística. Y además yo me acuerdo cuando te conocí en el 92, que yo cuando llegué a España, llegué a tu casa sin saber nada de español y me dejaste vivir contigo el primer año. Tú ya eres vegetariana entonces. Entonces sí, pero no lo hacía por salud. No, pero era algo diferente. En esta época nadie en España era vegetariano, ¿no? Era bastante... Sí, es verdad, era rara. Que ha sido un poco contracorriente siempre. Sí, justo. He ido siempre en contra de todo el mundo. Sí. No, en aquella época no lo hacía por salud, en aquella época lo hacía por respeto a los animales, porque los quería mucho y me sentía un poco hipócrita comiendo animales. Sí. Pero la verdad es que no me fue bien ser vegetariana. Y esta visión global, holística es la palabra, no sé, del cuerpo, cuando tú estás en tu centro de salud día a día, ¿te da ganas de dar consejos diferentes a los pacientes? Sí, no lo puedo evitar. Cuando me quedo sola y no tengo a nadie al lado y tal, sí que les digo, mira, ¿por qué no pruebas esto? ¿Por qué no haces lo otro? Y les digo cositas así. No puedo hacerlo porque mi trabajo es en urgencias, entonces la gente que viene, no viene, pues si viene con un dolor de muelas, lo que menos le apetece es, ¿por qué no haces esto? Entonces vienen a que le quiten el dolor de muelas, o si le ha roto un brazo, pues vienen a... Pero sí que les digo cosas, sobre todo cuando viene gente con tensiones muy altas, de hipertensión, o con crisis de ansiedad, o con dolores de tipo lumbago. Sí que les digo, ¿por qué no pruebas a hacer este estiramiento? ¿Por qué no pruebas a hacer esta respiración? Y alguna vez sí que me han hecho caso. Pues mira, sabes que el otro día te hice caso y me ha ido muy bien. Pero no puedo tampoco hacerlo. ¿Tú crees? Bueno, me voy un poco por el lado, no sé si se... por los árboles, ¿se dice así? Por las ramas. Bueno, los árboles, las ramas. Pero hay un abuso de medicina tradicional. Muchísimo, cada vez más. Además, lo hablamos entre los médicos. Los mismos médicos se quejan de que hay un abuso. Sí. Pero no se puede controlar. Ha entrado en un bucle, en una espiral en el que cada vez hay más y cada vez hay más. Entonces, y además es una medicación, que esa medicación por un efecto secundario, se toma otra medicación para ese efecto secundario y luego a su vez otra para ese otro. Entonces, y no se puede salir. Y luego dejar la medicación de golpe tampoco se puede hacer, porque podría ser fatal. Entonces, sobre todo los abuelicos están súper medicados, o sea, toman una cantidad de cosas. A mí me da una pena. Sí, pero luego me da la sensación, sobre todo en los círculos que muevo yo, que la gente ya está más abierta a cosas diferentes, suplementos, todo el mundo está tomando suplementos, no sé si bien o mal. A ver, eso es lo de se siguen muchos canales de Instagram que dan muchos consejos. Si se siguen, sobre todo hay que asegurarse de quién da esos consejos, que sean médicos, que no sea cualquiera, que hayan hecho, asegurarte de qué trayectoria tienen esas personas, porque es que consejos puede dar todo el mundo. Sí. Y hay muchos consejos y otros, algunos no son correctos. Es difícil saber cuál es lo correcto. Bueno, volviendo un poco a Breathwork, cuéntame cómo lo descubriste y cómo te cambió un poco tu vida. Pues es que como soy un culo inquieto,
A ver, resulta que yo empecé a hacer un curso que impartía un físico teórico que me gustaba mucho, hablaba de muchas cosas, hablaba de física, pero también hablaba de otro tipo de temas. Y descubrí que hacía un curso en una universidad que han implantado en México y lo hacía todo por internet, se llama Holosofía, que es como un compendio de cosas en las que habla de un poquito de todo para cambiar el paradigma de nuestra mente. Y entonces, hablando con él, escuchándole en las clases, explicó que los enteógenos, que son las setas mágicas, él lo llama enteógenos, con ellos se podían entrar en estados alterados de conciencia y la gente podía mejorar de depresiones de muchísimos años que no habían conseguido mejorar, y solo con una sesión. Entonces a mí aquello me llamó la atención. Lo que pasa es que me daba un poco de cosa, y tengo una amiga que llevaba mucho tiempo en busca de algo, porque siempre iba fluctuando con el estado de ánimo, subía, bajaba, y se lo comenté. Digo, mira, me ha comentado este profesor de tal que hay unas sesiones con setas que podrías usar y tal, y me dice, anda, dame el teléfono de este, y se lo di. Digo, no sé si habrá... Y fue y vino cambiada, pero ¿sí? Tan cambiada que su marido, que era la cosa más es de los de medicina tradicional a tope, de que no se cree absolutamente nada, estos son pamplinas, la vio tan cambiada que dijo, pues yo también quiero probar. Y claro, al ver al otro que tal lo hacía, dije, pues yo también quiero probar, sí. Y fui a una sesión. ¿Que es un retiro? Sí, es un retiro, una sesión, en realidad son 2 días de toma de enteógenos. Es un retiro en la Sierra de Madrid, en una casa que tiene muy, muy chula. Por cierto, este físico que os digo se llama Paco Vinagre. Ajá. Lo digo para que la gente lo sepa, vale, sí, porque es muy majo y aprendes muchas cosas con él. Pues en este retiro tomas 2 veces las setas. Una, nada más llegar el viernes, te lo tomas a las 8 o así, estás 4 horas flipando colorines, que en realidad no es que flipes, es un estado en el que entras dentro de ti, sí, que hay que estar preparado para hacerlo. De hecho, antes de la toma de enteógenos nos preparan. Tenemos unas sesiones de preparación que nos hacen una entrevista personal, nos dicen qué queremos hacer, que no podemos ir ahí y decir, venga, vamos a tomárnoslo. Pues qué intención tienes con esto, qué quieres mejorar, qué te notas mal, qué problemas de salud tienes. Te hacen una entrevista y después de esa entrevista ya vas a la toma, y durante la toma también te preguntan ¿cuántas personas están en el grupo más o menos? Pues suele haber como para 12 personas más o menos, no mucho más, porque tampoco hay tantas habitaciones, es un chalet, pero no es muy grande. Y entonces ya te pones en un salón grande, te tumbas en la esterilla, te ponen música ambiental que suele ser muy tranquila, y ya cada uno empieza con su proceso. Yo la verdad reconozco que mis primeras tomas nunca han sido ¡hola, qué bien! Han sido muy duras, muy, muy duras, porque no es como irte a una fiesta y pasártelo bien. Allí te das cuenta de muchas de las cosas por las que eres tú, de cómo te has ido comportando a lo largo de tu vida, qué es lo que te ha hecho ser. Entonces yo iba con la intención de tenía un problemita con el orden, era un poco obsesiva, un poco bastante obsesiva, además diagnosticada, con 16 años, y cada vez iba más lo del orden, y claro, yo me cargaba de trabajo, no dejaba que nadie hiciera nada porque todo el mundo lo hacía mal, en fin, me iba cargando con dolores musculares, y allí me di cuenta de por qué hacía todas esas cosas, de lo poco cariñosa que era con mi familia, de los pocos abrazos y besos que daba la gente, de lo castrante que había sido, sobre todo con mi hijo mayor, y te das cuenta de es muy duro, porque lo pasas mal, muy mal. Pero viene muy bien, porque aceptas cosas que no sabes de ti. Es como si te abrieran los ojos, pero te lo abres tú misma. Nadie te dice, es que no te das cuenta. No, es que te das cuenta tú. La respuesta está dentro de ti. Exactamente. Entonces, es muy fuerte, es muy fuerte. Y luego la segunda toma, que es al día siguiente, al día siguiente todo el mundo se pone en la misma sala, habla de la experiencia, cómo le ha ido, qué ha sentido, en fin, ponen en común lo que han tenido ahí. Y después, en la siguiente toma, vuelves a hacerlo, y como ya estás un poco más preparado y todavía te duran los efectos de la anterior, la cosa cambia. Entonces ya es una sensación de paz, de estar contigo
feliz, de darte cuenta de que tienes cosas buenas, que no solo hay cosas malas. Es ¿Y como todo el mundo tiene la misma experiencia? Cada uno tiene su experiencia porque tú tienes tu propia vida. Pero acabas bien al final de la... Yo acabé muy bien las dos segundas veces. Vale. La primera, fatal. Vale. Fatal, o sea, yo sufrí muchísimo, lo pasé muy mal. Y claro, si no te preparan y te ayudan y están ahí contigo, puede ser un desastre. Puedes acabar con una crisis de ansiedad, puedes acabar diciendo que me quiten esto ya, que yo no aguanto más, porque es una sensación de pérdida de control en el que estás luchando tu cerebro y tu mente por guardar ese control de todo lo que tienes, y las setas que te están diciendo, fuera, sal de ti, tú ya no eres eso, es un personaje que te has montado. Entonces claro, es como si te arrancaran esa personalidad y lo pasas muy mal. Entonces, pero al final, yo me acuerdo cuando me lo contaste la primera vez, te cambió mucho en tu vida diaria, con tu familia, con tu pareja, ¿es así? Sí, me cambió un montón. Bueno, Julián, flipo, mi marido, sí, vino diciendo, madre mía, está bien, lo probaré. Bueno, le costó decir que lo iba a probar. Sí que me cambió porque dejé de... me relajé muchísimo a la hora de todo lo que es la casa. O sea, dejé de cocinar. Bueno, si tengo que cocinar, cocino. Dejé de hacer las camas por compulsión y hacerlo todo perfecto. Dejé de ordenarlas. O sea, ya no me importaba todo eso que decía. Porque una de las cosas que saqué en claro es que en esta vida todo está bien. Que no necesito cambiar nada porque ya todo, tal y como está bien. Entonces, al sentir esa sensación, ya no tienes que ir cambiando las cosas de tu alrededor para sentirte segura. Porque el problema que yo tenía era que tenía miedo a las cosas. Entonces, es una manera de tener un control y dejar de tener miedo. Entonces, cuando ya no tienes miedo, no necesitas tener el control de la situación. ¿Miedo a qué? Miedo a todo. Vale. A todo. Miedo a que las cosas vayan mal. Es como... como anticipando lo que puede pasar. Exactamente. Miedo. Puedes tener miedo a cualquier cosa. Entonces, esa manera de controlar la situación te hace tener un poco de seguridad. Sí, te entiendo. Entonces, al quedarte relajada y darte cuenta de que ya no tienes miedo, no tienes que tener controlado todo en tu vida. Entonces, se van los dolores musculares, comes mejor, las digestiones son más tranquilas, te entra la libido, porque esa es otra cosa que desaparece si tienes que tener el control de todo. Lo que pasa es que con los enteógenos, como con todo, te dura el efecto una semana, un mes, y luego otra vez tu cerebro se recablea y dice, uy, yo vuelvo a lo normal, a los hábitos de antes, a mi vida normal, claro, porque llevas toda la vida siendo tú, entonces otra vez vuelvo a la loca. Entonces está bien lo de los enteógenos, pero tienes que seguir con el proceso. Entonces, a raíz de tomar los enteógenos, descubrí la respiración holotrópica. Bueno, en este caso el breathwork. Porque vi un vídeo de un psiquiatra que quería probarlo, pero claro, le daba un poco de cosa. Bueno, miento, no era un psiquiatra, era un médico que había sido oncólogo, pero luego se había pasado a los cuidados paliativos. Y este médico quería probar las setas, pero no se atrevió y descubrió esta de la respiración. Y allí ya fue cuando se dio cuenta de que era un método indispensable para ayudar primero a la gente que se está muriendo, que no sabemos morirnos, y para tratar estados de ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces el breathwork, por entenderlo, ¿es algo similar a tu experiencia con el retiro? ¿Es una forma, legal también para entrar en diferentes... Exactamente, es una forma. Cuéntanos, yo ya he vivido 2 sesiones contigo que me han encantado, pero cuéntanos para los oyentes que no saben lo que es, si van a una de tus sesiones, ¿qué es lo que van a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo es? Bueno, pues en las sesiones intento primero explicarles que no es una relajación, que no van allí a relajarse. Les digo que se parece un poquito más a una clase de spinning, que es lo que me dijeron a mí cuando hice la primera, porque la respiración es muy intensa. Primero les explico que hay una serie de inconvenientes, de problemas de salud que son incompatibles con este tipo de respiración. Si me dan su ok, no hay problema, lo hacen. Y sí que les explico cómo tienen que respirar, porque tiene que ser una respiración un poco especial, en la que
el cambio entre el CO2 y el O2 es muy importante, entonces cambia el pH y al cambiar tu pH cambia tu estado cerebral. Les explico un poco en qué consiste y ya de ahí les pongo música con auriculares. Entonces estamos tumbados. Exactamente. En la oscuridad con unas lucecitas, las auriculares. Les recomiendo que se pongan el antifaz, ¿verdad? exactamente. Sí, porque es muy importante que no haya estímulos visuales y que solo haya música, y la música que pongo tiene una intención. Vale. La música es vibración, nosotros somos vibración también, somos seres electromagnéticos que vibramos. Con la música y la respiración consigues que tu cerebro cambie. O sea, también las ondas alfa, beta, todas estas que tenemos, te suena lo del sueño, que vamos cambiando. Entras en un estado que no es de hipnosis, pero sí que es muy parecido. Cambias de las beta, que es en las que tenemos normalmente cuando estamos despiertos, cambias a alfa, cambias a delta, incluso hay gente que puede cambiar a las gamma, que son los estados más profundos de meditación. Y todo eso es con la respiración. Entonces, les digo que cómo tienen que respirar, les digo que pueden al principio estar incómodos, porque es... Sí, danos un ejemplo de cómo es respiración activa, pues, María. Les digo que pongan una mano en el abdomen, otra en el pecho, y que la respiración sea continua, sin pausas, intentando hinchar el abdomen, y así. Entonces, más o menos es... ¿Y eso durante cuánto tiempo? Que a mí me sorprendió un montón. Mínimo media hora. Eso es que es muy fuerte. Yo, mi experiencia la primera vez... Mínimo media hora. Es agotador, intenso, sí. Las de holotrópica, 3 horas. Que tenemos la perita que quiere quitar la cámara. Ven, baja. Ven. Baja. Mínimo 3 horas. O sea, las de holotrópica, imagínate, respirando así 3 horas. Ostras. Es muy, muy heavy, entonces esas tienen que estar preparados. Entonces les explico eso, les digo, mirad, vais a notar incomodidad, se os va a secar la boca. Digo, si estáis muy incómodos podéis hacerlo por la nariz. Les digo, podéis notar que se os duermen las manos, los pies, quizás una tensión en el pecho, en el abdomen. Puede que tengáis frío, puede que tengáis calor, puede que empecéis a temblar, puede que tengáis ganas de llorar o de reír o de moveros. Entonces digo, lo que sea que vuestro cuerpo os diga, que dejarlo. O sea, no le pongáis mente a eso, porque estamos aquí para soltar la mente. Mientras estamos así respirando con la música, escuchamos también la voz de María, ¿verdad? Dando un poco estos consejos, relájate, déjate llevar, que es importante también, porque intentas poner freno a todo. Sí, porque al principio es que no te gusta estar respirando de esa manera, es muy incómodo, se marea uno. De hecho, hay gente que le pone mucha reticencia. Hay gente que no consigue separar la mente. ¿Y qué es lo que hace la respiración activa físicamente en nuestros cuerpos? Pues físicamente lo primero que hace es cambiarte el pH. Vale. Porque cuando respiras así, metes más oxígeno del que normalmente... Porque cuando tú respiras siempre haces pausas. Entonces, al hacer esas pausas, se equilibra el oxígeno con el CO2. Normalmente, cuando estamos en calma, aumentamos el CO2. Cuando estamos nerviosos, aumentamos el O2, el oxígeno. Entonces, al respirar así, aumentamos tanto el O2 que hacemos una ligera acidosis respiratoria. Perdón, alcalosis respiratoria. ¿Y eso qué es? Es el pH que hay. El pH tiene un rango de... a ver cómo lo explico. En el cuerpo tenemos que tener un rango de pH. El pH es la cantidad de iones de hidrógeno que se tienen en la sangre. El hidrógeno tiene un símbolo positivo. Entonces, al cambiar ese pH, el oxígeno entra, o sea, el cerebro entra en una sensación como de peligro, como de este pH no es el que yo suelo utilizar. Entonces se produce una vasoconstricción y de esa vasoconstricción, que es falta de riego, es cuando se oye el perro. Baja de aquí, Maya, baja. Entonces el cerebro entra en esa sensación como de peligro y es como cuando... ¿Sabes estas personas que se asfixian para tener placer a la hora del sexo? Pues esa sensación ocurre igual. El oxígeno aumenta muchísimo y con ese nivel de cambio de pH, los niveles de neurotransmisores que todos tenemos, la noradrenalina, la dopamina, la oxitocina, empiezan a cambiar. Empiezan a subir unos, a bajar otros.
y al aumentar ciertos neurotransmisores también cambia la sensación. Primero, al aumentar, aumenta la dopamina, aumenta la noradrenalina, estamos como más atentos, y luego disminuyen con el cambio de respiración. Y ya luego el último que cambia es el cortisol, Sí. que es la hormona del estrés por excelencia. Entonces, con esos cambios, si los hacemos repetidamente, los niveles de cortisol disminuyen muchísimo, y entonces tus cambios físicos se notan en nivel de la tensión arterial muchísimo menor, las digestiones las vas a hacer muchísimo mejor, vas a dormir mejor, Yeah. vas a estar más tranquilo, ese nivel de estrés que tienes también, las contracturas musculares que se suelen tener pues por el estrés, porque tienes ahí, también van a desaparecer. Los niveles del cortisol influyen en el sistema inmunitario. Pues todo lo que tiene que ver con alergias, con patologías autoinmunes, a ver, no te digo que lo vayas a resolver, Sí. pero sí que el nivel de anticuerpos que tienes van a disminuir bastante. Entonces, quizás no necesites tanta cantidad de medicación para controlar. Mi profesora tenía 2 enfermedades autoinmunes y un montón de alergias y las reguló. Entonces, los cambios físicos se notan Y muchísimo. la parte emocional, porque yo creo que yo, por ejemplo, para contar un poco mi experiencia, la primera vez yo iba muy escéptica, ¿es la palabra? Escéptica. Sí. Y la primera vez me acuerdo, físicamente tenía temblores, que me sorprendió un montón, no podía controlar el cuerpo, pero bueno, como todo se acepta, ¿no? Y tenía ganas de llorar, pero sin estar triste, pero ganas de llorar. Y la segunda vez que iba con un poco de pereza, yo bueno, pues voy esta vez, no sé qué, tenía cosas que hacer, pero bueno, voy a ir a la sesión. En ningún momento pensaba que me iba a afectar, porque haciendo la lista de Mercadona en mi cabeza, bueno, al principio, llegué a un momento que empezaba a vivir una sensación, bueno, surrealista total. Yo reviví una memoria que tenía súper olvidada de cuando era pequeña, en Holanda, en casa de mi abuela, y estaba viendo todo de su casa, estaba mirándome a mí de niña pequeña, mirando detalles de la casa. Bueno, una sensación súper extraña, como si estaba viendo una peli, que me entraba unas ganas, bueno, de hecho, no paré de llorar. Ya. Era como una nostalgia, pero también una realización, no sé, es la palabra. Te das cuenta de muchas cosas, no sé, que me afectó emocionalmente muchísimo, de forma positiva, ¿eh? Salí de allí agotada, pero liberada, y con reflexiones hacia cómo era mi juventud y eso, como te da otra visión. Sí. Y yo no lo esperaba, iba simplemente para pasar el rato, para apoyarte a ti. Gracias. Y la sensación me sorprendió mucho, por eso me apetece hacer este podcast para animar a la gente que lo pruebe. Porque es realmente sorprendente. Sí. Lo que ya lo sé. A mí me pasó igual, que la primera vez que lo hice, pues además lo hice en mi casa, bueno, estaba en la playa, estábamos en Formentera, y encontré una chica que dijo, sesión gratuita si quieres probar, y yo me tumbé, me puse los auriculares, y claro, dije, ¿pero esto qué es? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo es posible que yo respirando, haciendo esto, me esté pasando esto? Porque empecé a temblar, unos escalofríos, unas ganas de llorar. Y dije, esto tengo que hacerlo. O sea, digo, no puedes. Y bueno, a raíz de hacerlo y de hacer muchas sesiones, he cambiado mucho. Sí. Muchísimo. Bueno, mi espalda no me duele como me dolía antes, me dolía constantemente la espalda. Y sí que es verdad, cuando hicimos el último retiro, digamos, no sé, nos reguló a todas el intestino, íbamos todas al baño 3 veces, era una barbaridad. Y sí que salimos de allí todas con una sensación de paz, de haber resuelto muchas cosas que no sabíamos, fue una experiencia muy bonita. Muy Empezaste practicándolo y después el cambio de yo quiero hacerlo para la gente, entrenarte para eso, que ha sido... ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que es una forma súper fácil de poder ayudar a la gente, que en el fondo estamos todos mal, de alguna manera o de otra, todos tenemos traumas y que los sobrellevamos. Llevamos la vida y vamos haciendo cositas y no nos damos cuenta, pero vamos cargando y la gente está enferma. Muchas de las enfermedades que tenemos
son de origen emocional y no nos damos cuenta. Muchas lumbalgias, muchos dolores de cabeza, migrañas, todas esas cosas son emocionales. Si tú esto consigues arreglarlo, la gente no necesitaría ir al médico. De hecho, mucha gente va al médico simplemente por hablar. Por hablar con alguien y contarle cosas, porque realmente no necesitan la pastilla. Entonces me di cuenta que se podría ayudar a la gente. Y mi intención al principio, lo que pasa es que tengo un marido que, en fin, era hacerlo gratuito, era irme al parque y hacérselo a la gente, esa era mi intención. Bueno, has hecho una inversión importante también en material. Sí, porque claro, como necesitas auriculares, necesitas una tabla de mezclas como la de los disc jockey, tienes que hacer, entonces gastas dinero, pero no, ya lo recuperaré. Pero además es que tampoco necesito el dinero, quiero decir que no, bueno, tampoco soy rica, pero... A ver, también a estas alturas de la vida, estos hobbies, como claro. el podcast, el tuyo, el breathwork, lo hacemos por llenarnos, ¿no? Exactamente, por decir, ostras, es que yo quiero que lo conozca la gente. Sí. ¿Y dónde sueles hacer las sesiones? Hasta ahora lo he estado haciendo en centros cívicos, o en la alcaldía de Zaragoza, de aquí de Alfocea, donde vivo yo, o en un centro de osteopatía en Zaragoza. Y ahora estoy mirando, el otro día pedí sesiones para también ir a Utebo, al centro cívico de Utebo y al de Montalbarba. Muy bien. Así que a ver lo que me dicen. ¿Y tienes un Instagram, verdad, María, que estás empezando, que se llama? El corporativo, digamos, se llama Inalia. Vale. Ahí es donde intento colgar, lo que pasa es que es muy difícil sacar nada, yo me he dado cuenta de que no funciona, o yo no sé manejarme, o a yo las redes sociales. Exactamente, se me dan fatal, dímelo a mí, yo también. Horrible, no consigo que lo vea nadie. Cuelgo cosas y digo, bueno, ya se verá. Pero nada, o sea, la gente que ha venido ha sido por el boca a boca. Boca a boca, sí. Pero no ha venido nadie por las redes. Es muy difícil. Yo no sé si hay que comprar seguidores o qué hay que hacer. Pero yo creo que boca a boca, además es un sitio que es Zaragoza, que es grande, pero todo el mundo se conoce con cosas así, pues... Ahora te va a escuchar mucha gente. Bueno, a ver. Y yo de verdad os animo a todos de probarlo porque es muy sorprendente, es diferente y si te gusta lo que es el mundo del bienestar, todos queremos estar mejor al final, ¿no? Y es algo diferente, yo quiero volver a hacerlo. Lo que pasa es no quiero acabar llorando todas las veces. No, hombre, todas las veces no se llora. ¿Qué otros? A veces se grita. La gente sí, no hacen ruidos, ¿no? Y cosas. A veces se grita mucho. Bueno, el otro día, la última que tuvimos así en online, pusieron una música un poco chamánica y me fui arriba a mi cuarto y nunca había gritado en casa. Solo lo hice en el retiro. Bueno, pues subieron todos aterrorizados diciendo, ¿pero qué te pasa? Pero es que no podía dejar de gritar. Oye, pero salí de bien. Digo, madre mía, qué bien me queda. Dice, es que van a llamar a la policía. Hombre, lo bueno en las sesiones todo está aceptado, la gente se suelta un poco y además como llevas los auriculares, no escuchas los ruidos de... Es verdad, sí. La gente. Yo recomiendo ponerla bien alta, la música. Sí, porque hay veces que, a ver, en las sesiones que he hecho yo han sido todas muy light, porque no sé por qué a ti te dio tan fuerte, pero han sido súper light y no son para que la gente grite. Porque además, como tampoco conozco a las personas, no sé cómo van a reaccionar, me da un poco de miedo y estoy yo sola. En las sesiones normalmente tienes a alguien que te acompaña para, pues si ves que se empiezan a alterar o empiezan a ponerse a dar golpes, pues intentar calmarle un poco, porque tienes que intentar tocarles en ciertas zonas para que esa persona o se relaje o se active. Entonces, si estoy yo sola, me resulta súper complicado dejar el micrófono, atender a él. Entonces, intento que sean muy suaves para que no alteren demasiado a la gente. Entonces, si ya consiguiera pues un grupo de personas que se aficionaran, ahí ya podría ir subiendo la intensidad para que pudieran ir haciendo más cosas. Luego cada sesión tiene una temática y yo la oriento con las cosas que digo en una cosa u otra. Entonces, ahora las que he hecho han sido libérate, suelta y ya está. Bueno, las próximas tú avísame y yo lo digo por las redes mías también. Yo te aviso. Y muchísimas gracias, María. Has vivido una vida muy interesante, ¿eh? Sí, bueno. Sigues viviendo, ¿no? Rara, es una intensa y rara. Muy bien. Pues muchas gracias por contarnos tu experiencia. Gracias a ti. Vale.